Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias le damos en esta tarde, en esta noche, por usted ampararnos con su presencia bendita. Gracias porque cada día, Señor, podemos ver su misericordia, Señor, a través de la presencia suya en nuestras vidas. Gracias, Señor. Le adoramos, le bendecimos, le exaltamos, Señor. Le damos gracias, Señor, y estamos aquí para llevar una vez más su palabra al mundo entero. Y gracias por aquellos hermanos, aquellas personas que entran a mirar, a reflexionar en todo lo que se dice de su palabra, porque solamente somos un conducto, Señor, somos un vaso en sus manos. Y yo creo que todos somos sus siervos, porque así lo dice su palabra. Padre bueno, en el nombre de Jesús sabemos de que usted es el dueño de la creación y usted hace siervos a aquel que lo llama a usted y también a aquel que no es siervo suyo, es gente pagana, pero aún así Dios le habla y Dios le amonesta. Así pues, basado en todo esto, por eso hoy predicamos la palabra de Dios al mundo entero. Bendecimos a todos, donde quiera que se encuentren. La paz de Dios, la misericordia de Dios sea con ustedes y con nosotros. Y a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo, en los países, o mejor dicho, en Texas, Houston, todas partes donde están siendo abatidos por todo ese huracán Harvey. Y que ahora Luciana también está teniendo problemas. Y tenemos el huracán también de Lidia en México. Y también se levanta Irma, que según dicen es una diosa pagana de la guerra. Así pues, se levantará en breve en todos estos estados de la Unión Americana. Son muchos, pero sabemos que la mano de Dios es más grande que todos esos huracanes y que Dios guardará a cada persona que le pida ayuda, Él lo hará. Y a su iglesia Él la guardará donde quiera que está. Sabemos también que China fue azotada también y hay como unos 1000 muertos según dicen. Y este huracán y esto que se está haciendo a través de México y Irma que va para Puerto Rico y para las Antillas, sabemos que esto es desastroso. Sabemos que estamos en los últimos días y sabemos que, pero Dios tiene el control del mundo, eso sí sabemos y nos gloriamos en ello. Gracias, Padre, por Jesucristo nuestro Señor y su Espíritu Santo, que es el que nos ayuda y nos sustenta cada instante de nuestra vida. Gracias, Dios. Veamos pues la palabra del Señor mirando los diferentes hombres que reinaron en Israel. Solamente daré los nombres, después daré una enseñanza completa de ellos, de todos ellos, paso por paso. Y vamos a ver rasgos de cada uno de ellos. Y podemos observar que la vez anterior estábamos hablando de lo que es la obediencia y la desobediencia, sus resultados. Y los grandes problemas que trae la desobediencia, que es por esa causa que Dios se aira contra las naciones y pasa lo que pasa. Bien, y aún todavía estamos viendo la mano de misericordia de Dios, porque ciertamente estamos siendo embatidos o abatidos, por decir así, con gran calor extremoso, pero vendrá peor todavía, porque así lo dice el libro de Revelación, Dios a través de su Espíritu Santo, a través de Jesucristo que le dio la revelación a Juan su siervo. Veamos pues que estos hombres, desde el primero hasta el último de los reyes de Judá, veamos pues que son un sinnúmero de ellos, pero la mayoría hicieron lo malo delante de Dios. Y Dios por eso los ejecutó juicio sobre sus cabezas y sobre sus reinados. Bien, el primer hombre que Dios usó como rey en Israel y para todo Israel, no solo para Judá, fue Saúl, su padre Cis y su abuelo Ner. También sabemos que el siguiente rey que Dios usó fue David. El siguiente fue Salomón. David fue conforme al corazón de Dios en las cosas que hacía para Dios, pero Dios también lo castigó por lo malo que él hizo. A Saúl Dios lo castigó y lo enfrentó a la guerra con los filisteos.
y ahí murió en aquella batalla, pero él también cometió muchos errores. Iba a ser como quien dice, el favorito de Dios, Saúl, pero no alcanzó a los puntos necesarios porque se rebeló contra Dios, queriendo hacer las veces de sacerdote, y hizo ofrendas y todo, cuando Samuel era el profeta. Él era el sacerdote, por decir así, muriendo Elí antes. Él quedó en el lugar de Elí. Y también Elí, el sacerdote que prácticamente crió al profeta Samuel, fue otro hombre que no educó bien su familia, no le solapaba todo pecado a sus hijos, y también Dios les mató sus hijos, a él y su familia fue destruida, y nunca más dijo Dios que iba a permitir que los hijos de Elí tomaran el sacerdocio. Samuel fue conforme al corazón de Dios. Dios lo amó tanto y él amaba mucho a Dios, que no se encuentra errores de Samuel como profeta y como legislador, porque funcionó como dos cosas. Entonces, cuando vemos también a David pecó contra Dios, y también Dios permitió que sus hijos se levantaran contra él, porque él no respetó a la esposa de Urías Eteo y la usó, ¿cómo se llama? Hizo pecado, hicieron pecado ellos dos, pero Urías Eteo era un hombre santo de Dios, que obedecía a Dios, y por eso Dios vengó su sangre de él. Entonces, vamos a ver a Salomón. Salomón, después de ser un hombre lleno de toda ciencia y de toda sabiduría, después al final viene y peca contra Dios y hace santuarios para los ídolos paganos de sus mujeres, y luego él mismo los adoró, se postró a ellos. Luego encontramos a su hijo Abías, y Abías hizo lo malo ante los ojos de Dios, así como su padre Salomón. Y podemos ver que Samuel hizo lo malo ante Dios. Al principio se veía un poco bien Saúl. David hizo lo bueno, pero también hizo lo malo. Pero adoraba a Dios, era íntegro con Dios. Pero en el asunto de la carne, ahí falló. Y luego tenemos al rey Asa, un rey conforme al corazón de Dios. Tenemos a Josafat, otro rey temeroso de Dios. Tenemos a Jorán, su hijo, pero malo salió. Tenemos a Ocosías, malo. Tenemos a Talía, la madre de Ocosías, malvada esta mujer, y también de descendencia no judía. Tenemos a Joás, otro bueno y malo. Tenemos a Amasías, bueno y malo. Tenemos a Usías, bueno, malo. Tenemos a Jotán, bueno. Tenemos a Acaz, malo. Tenemos a Ezequías, bueno. Tenemos a Manasés, malo. Tenemos a su hijo Amón, malo. Tenemos también a Josías, salió bueno Josías. Y tenemos a Joacás, malo. Tenemos a Eliaquín, que es llamado Joacim, malo. Tenemos a Joaquín, malo. Y tenemos a Sedequías, malo. Y al final tenemos a Gedalías, gobernador de la tribu de Judá, puesto por Nabucodonosor. Entonces, como podemos ver, todos estos hombres son un sinnúmero de reyes más malos que buenos. Muy pocos fueron los buenos y muchos los malos, porque solamente estoy viendo la tribu del sur, que sería Judá. Ahora, de la tribu del norte ya no se diga, todos, casi todos muy malos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios ha tenido que bregar con este pueblo por centurias de años. ¿Cómo? ¿De qué manera? Pues ellos se rebelaron contra Dios. Dice la palabra que Él les enviaba constantemente profetas, y lo único que hacían era matarlos. Por ejemplo, tenemos a Jeremías. Cuando Jeremías amonesta a este rey, dice que lo pone en un cepo, lo mete en una cisterna como de estiércol de animales. Y ahí, dice, estando Jeremías, clamaba a Dios, y Dios lo libró por medio de un etíope que era temeroso de Dios, que le habló al rey y le dijo de que estaba mal lo que habían hecho con él.
Entonces, ¿qué sucede? Pues que Dios tiene sus siervos, Dios tiene sus profetas hablando constantemente, anunciándole a las naciones, anunciándole al pueblo de que se arrepientan de sus pecados, que dejen el pecado, que abandonen toda esa basura que tienen en sus vidas de pecado y que vengan al camino de Dios a través de Cristo Jesús, aceptándole como su Señor y Salvador y pidiendo perdón por sus pecados. ¿Usted cree que lo que está sucediendo en el mundo es porque somos buenos? No, señor, no, señora. Estamos pasando crisis terribles de reyes, de presidentes, de lo que está la naturaleza enojada, de lo que es el asolamiento que tenemos sobre la tierra, que tenemos tantos grados de temperatura tan altos, los ríos revueltos, el mar revuelto y todas las especies marinas y todas las especies de los animales sufriendo y siendo destruidos por el hombre, siendo destruida la comida que comemos por el hombre, y tantas señales que se están viendo en el firmamento de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios anunció que así pasaría, las señales que tenemos en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Por eso pues yo recomiendo y aconsejo a todos en el mundo entero, y aún yo misma me aconsejo de caminar en los caminos de Dios. No es gravoso seguir a Dios, no es gravoso, porque si usted con mucha deleite, con mucha delicia, usted obedece a la ley del pecado, obedece a la ley del diablo, obedece a su carne, y usted le gusta obedecer a esos principios malos de su vida, ¿cuánto más no obedecer a Dios que nos enseña lo bueno? Cuando nosotros nacimos, no nacimos haciendo lo malo. Ciertamente que muchos nacimos no en vidas rectas de nuestros padres, pero por eso Dios nos alcanzó, porque estábamos perdidos y necesitábamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. El ejemplo de Israel es el ejemplo nuestro. Dios nos pone a Israel como reloj para que miremos que ellos no han sido rectos con Dios, y sin embargo Dios les ha amado tanto, Dios los ha hecho prosperar tanto, y Dios siempre, como dicen, es la niña de sus ojos, Israel. Pero ¿qué pasa? Que Dios prometió a Abraham, prometió a Isaac, prometió a Jacob, prometió a todos ellos bendecirlos, pero también dijo que si ellos caminaban en sus caminos. Bien, el profeta Jeremías es uno de los profetas que llegó a maldecir el día en que nació, llegó a maldecir al hombre que dijo varón ha nacido ahora, y se alegró. Tanto era la desesperación del profeta, tanto era que le hacía el rey, que dice que este mismo rey mandó a sacarlo del cepo de donde lo tenía, y todavía le pregunta que si tiene palabra de Jehová para su vida. Entonces podemos ver el orgullo, la soberbia, la jactancia de estos reyes de usar el nombre de Dios y llamar a los profetas de Dios, y luego decir que le perdonaba la vida a Jeremías, pero que no se lo dijera a nadie, ni a los príncipes de su reinado. Y dice que ahí mismo Jeremías vino y le habló acerca de el gran cautiverio que iban a tener allá en Babilonia. ¿Por qué? Porque ellos se habían rebelado contra Dios. Y déjeme decirle algo muy importante. Algunos predicadores dicen que Israel fue cautivo a Babilonia porque no guardó los sábados. En realidad yo en todo lo que he leído mucho la palabra de Dios, pero no me he enfocado exactamente en mirar si fue por los sábados. Pero todo lo que he leído he encontrado que Israel se rebeló yendo tras la idolatría, tras la hechicería, tras la soberbia, tras matar sus profetas, tras hacer el mal al pueblo, los reyes corruptos y también el pueblo corrupto, desobedeciendo en todo a Dios. Entonces lógico que Dios por eso trajo el asolamiento y la destrucción para Jerusalén, para la tierra, para todo el pueblo y para el santuario tan sagrado, tan santo, tanto que le costó al rey David buscar, almacenar el oro y todas las riquezas que él tenía para él construir el santuario de Dios.
pero Dios no se lo permitió porque como era un guerrero, había derramado mucha sangre. Le permitió a su hijo Salomón, que era más pacífico y que no había ido en ese tiempo a la guerra. Y es por eso pues que miramos cómo el ser humano se desvía del camino de Dios o simplemente ignora a Dios o hace como quiere. Toda la gente busca los beneficios de Dios. Todo el mundo quiere tener todo, pero cuando se trata de buscar a Dios o de obedecerle, no le obedecemos, sino que nos hacemos ¿cómo se llama? No impíos, pero sí, algunos sí, muchos sí impíos, pero pecadores también, pero nos hacemos indiferentes, como que no conociéramos la palabra, como que no conociéramos a ese Dios de amor tan lindo y precioso, que se dejó venir desde el cielo, vino a nacer como ser humano, venido por el Espíritu Santo, y luego para venir a salvarnos, y luego para venir a perdonarnos, y luego para pagar por nosotros la gran culpa que nosotros llevamos como una carga pesada de tanto pecado, de tanta insolencia, venido desde Adán y Eva, y de la corrupción de nuestra mente, la corrupción de nuestro espíritu, la corrupción de nuestro corazón y de nuestras obras malvadas. Sin embargo, Él dijo presente y Él vino a nacer, vino a crecer y vino a morir, y que los seres humanos por los cuales Él murió, ellos lo llevaron a la cruz. También el sacerdocio de Israel y también el pueblo gentil de Roma, junto con los demás pueblos que estaban bajo la sombrilla del gobierno tiránico de Roma, que es la cuarta bestia feroz y horrible. Y cuando usted mira el mapa de los Estados Unidos, uniéndose con la parte de México, Centroamérica, Suramérica, pero más sobre todo cuando usted lo mira desde la cola de lo que es la parte que corresponde, que está junto con México, Centroamérica, y lo mira hacia arriba, usted puede captar una gran bestia deforme y como se mira feroz aquella bestia. ¿Por qué? Porque este sistema de los Estados Unidos es parte de la bestia de Roma, es parte porque son de los mismos, son europeos todos. Bien, entonces el punto principal es que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Todos estos reyes, ¿a dónde están ahora? En el infierno. Dice ahí la palabra durmió, pero una persona que duerme va a ser raptada en el tiempo del rapto, cuando Cristo venga en las nubes y se lleve su iglesia. Estos hombres van a dar cuentas a Dios en el día final, cuando Dios los enfrente, porque ellos conocieron su palabra. Ellos fueron hijos de hombres que conocían la palabra. Sin embargo, se rebelaron contra Dios y mataron a todo aquel que les llevaba palabra profética de Dios. Y no dudamos que hoy en día suceda lo mismo. Es más, a mí mismo me ha pasado todo eso. Yo he dado profecías, hasta por danzar en el Espíritu Santo, a mí me han escapado de matar, me han escapado de asfixiar. Y ya no se diga si es para dar una profecía. Entonces, como ustedes pueden ver, que el mundo del ayer es el mismo de hoy. La misma gente dura de corazón, necia y rebelde, es la misma del ayer, no solo Israel, sino todos los pueblos gentiles. Y cuando se trata de amonestar a una persona con base bíblica o aconsejarla, también amonestarla así, la gente, si quiere acepta, si quiere no acepta, escucha, no escucha, o simplemente se revela. No se revela contra el hombre que le da un consejo, se revela contra Dios mismo. Pero yo he dicho, si un consejo que te da un amigo, tú lo tomas como tu enemigo, entonces no está bien. Porque si aquella persona te desea bien, entonces esa persona te ama o le ama. Pero si Dios mismo que nos ama nos aconseja, ¿por qué entonces, como dicen por ahí, morderle la mano a Dios, darle una bofetada en el rostro, cuando Él lo único que pide de nosotros es que caminemos por sus caminos para que nos vaya bien? Dios no necesita obedecer la palabra, Él es Dios, Él mismo hizo la palabra para enseñarnos como Dios y Padre
cómo se camina en el mundo y para no tropezar, para que no suframos las consecuencias de lo que es el pecado. Pero estos reyes, estas